Muy buenas a todos. Les damos la bienvenida a la serie Hipoteca Inteligente, presentada por Ingeniería en Desarrollo Norte SAS. Conocer, ayudar, existir. En este episodio exploraremos a fondo el crédito hipotecario, un tema clave para quienes buscan nuevas oportunidades de inversión y crecimiento. Patrocinado por Ingeniería en Desarrollo Norte SAS, una empresa que ofrece créditos hipotecarios a nivel nacional, con montos que van desde los 8 millones en adelante. En cuanto a los detalles del crédito, el porcentaje de financiación va entre el 30 y el 45% del valor comercial del inmueble. La tasa de interés se ubica entre el 1 y el 2%, según el riesgo, con plazos que van desde un mes hasta un máximo de 180 meses, es decir, hasta 15 años. Para acceder a este tipo de financiación, los requisitos básicos incluyen el certificado de tradición no mayor a 30 días, el último impuesto predial, el paz y salvo correspondiente, la cédula de ciudadanía por ambos costados, un número de contacto del beneficiario, extractos bancarios de los últimos 3 meses, avalúo del inmueble y estudio de títulos. En el caso de personas jurídicas, deberán además presentar certificado de representación legal, RUT y estatutos actualizados. Nuestra línea de atención está disponible a través del WhatsApp 300-4107-2616 y del correo electrónico institucional, donde se podrá solicitar más información sobre las distintas modalidades de crédito. Entre ellas se encuentran el crédito hipotecario a constructoras en venta, la retroventa hasta por el 70% del valor del inmueble, préstamos a personas naturales y jurídicas,
así como financiación a constructores e inversionistas para el desarrollo de sus proyectos. Ahora bien, ¿qué es una hipoteca? Es un préstamo destinado a comprar o refinanciar un inmueble. El mismo bien se convierte en la garantía del pago y, en caso de incumplimiento, el prestamista tiene la facultad de tomar posesión del inmueble. Su funcionamiento es claro. Se inicia con la solicitud al prestamista, sigue con la evaluación crediticia, la aprobación con las condiciones del crédito, la firma del contrato, el desembolso al prestatario o al vendedor, los pagos mensuales de intereses y capital, y finalmente la cancelación total de la deuda. Existen diferentes tipos de hipoteca. La de tasa fija, que se mantiene estable durante todo el plazo, la de tasa variable, que cambia de acuerdo con las condiciones del mercado, y la de tasa ajustable, que se modifica periódicamente según lo pactado. Entre las ventajas encontramos que permiten adquirir un inmueble sin necesidad de pagar el valor total en efectivo. Como desventaja, el deudor debe asumir el pago de intereses y siempre existe el riesgo de perder el inmueble en caso de incumplimiento. Por ello, algunos consejos básicos son evaluar la capacidad crediticia antes de solicitar el préstamo, comparar diferentes ofertas y leer cuidadosamente el contrato antes de firmar. La naturaleza jurídica de la hipoteca, cuando se trata de una persona jurídica, es similar a la de una persona natural, aunque con particularidades. Se entiende como un derecho real de garantía sobre un inmueble destinado a asegurar obligaciones. En este caso, la persona jurídica puede ser deudora o acreedora, siempre que el acto sea autorizado por sus órganos de gobierno. La hipoteca debe inscribirse en el registro de la propiedad, lo cual otorga seguridad al acreedor, y su regulación está regida tanto por el derecho civil como por el derecho mercantil. Cuando hablamos de hipotecas para personas jurídicas, nos referimos a préstamos otorgados a sociedades, fundaciones o asociaciones con NIT, en los que un inmueble de propiedad de la entidad se utiliza como garantía. Este mecanismo permite financiar proyectos, expandir operaciones, adquirir activos o refinanciar deudas. Los bienes que comúnmente se hipotecan son terrenos, bodegas, locales comerciales, oficinas, casas y apartamentos de la empresa, acreditados con su respectivo certificado de libertad y tradición. El representante legal, debidamente autorizado por junta directiva o asamblea, constituye la garantía hipotecaria. Los plazos pueden variar entre 1 y 15 años, y los montos suelen iniciar desde $50 millones, dependiendo de la entidad financiera. Es importante aclarar que los bienes adquiridos por leasing no se pueden hipotecar, ya que no son de propiedad de la empresa hasta que se complete el pago total. Mientras que la hipoteca se respalda directamente con un inmueble, los créditos fiduciarios lo hacen mediante una fiducia mercantil. Usualmente, la empresa responde únicamente con el inmueble hipotecado, salvo que se pacten garantías adicionales o avales solidarios. Para realizar el trámite son indispensables documentos como el Certificado de Cámara de Comercio, el RUT, estados financieros recientes, estatutos sociales, acta de autorización de la operación y certificado de libertad y tradición del inmueble. También se requiere un avalúo que determine el valor de la garantía. Generalmente, las entidades financieras prestan entre el 50 y el 70% del valor del inmueble, todo formalizado en escritura pública ante notario, con gastos que suelen ser asumidos por la empresa. Las hipotecas pueden ser otorgadas por bancos, corporaciones financieras, fondos de inversión y prestamistas privados. Sin embargo, si la empresa presenta problemas fiscales ante la DIAN, difícilmente logrará aprobación. La experiencia crediticia es un factor clave. En este contexto, la Superintendencia Financiera se encarga de la vigilancia de las entidades vigiladas, mientras que las operaciones con prestamistas privados requieren aún más precaución. En cuanto a las ventajas, las hipotecas a personas jurídicas permiten acceder a grandes montos con tasas más bajas que los créditos sin garantía, convierten activos fijos en capital de trabajo, mejoran la liquidez y financian procesos de expansión. Además, los intereses pueden ser deducibles en materia fiscal. No obstante, también existen desventajas como el riesgo de perder el inmueble, los altos costos notariales y de registro, la inmovilización del bien, la dificultad para acceder a nuevos créditos, la posible devaluación del inmueble y la exposición a riesgos cambiarios en créditos en dólares.
La regulación en Colombia establece que las hipotecas deben inscribirse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, pagar impuestos de registro y timbre notarial, y que sin este registro carecen de validez. El folio de matrícula inmobiliaria identifica plenamente el inmueble y los gravámenes que sobre él recaigan. Es posible que empresas extranjeras también constituyan hipotecas sobre bienes en Colombia, siempre que cumplan con los requisitos legales. Sin embargo, existen bienes que no se pueden hipotecar, como los de uso público, aquellos sujetos a patrimonio de familia o afectación a vivienda familiar, salvo autorización expresa. En conclusión, la hipoteca, ya sea de personas naturales o jurídicas, constituye un instrumento financiero y jurídico de gran importancia. Bien utilizada, permite el desarrollo de proyectos de gran escala, financiamiento para la adquisición de activos y fortalecimiento de la estructura empresarial, aunque siempre conlleva riesgos que requieren un manejo responsable y una revisión cuidadosa del marco legal aplicable. Patrocinado por Ingeniería en Desarrollo Norte SAS, una empresa que ofrece créditos hipotecarios a nivel nacional. Nuestros montos de crédito van desde 8 millones de pesos en adelante. Detalles del crédito. Porcentaje del valor comercial entre el 30% y el 45%. Tasa de interés del 1% al 2%, según el riesgo. Plazo de 1 a 180 meses, máximo 15 años. Requisitos. Certificado de tradición, no mayor a 30 días. Último impuesto predial paz y salvo. Cédula de ciudadanía por ambos costados. Teléfono del beneficiario.
Extractos bancarios de los últimos 3 meses. Avalúo. Estudio de títulos. Proceso. Si es persona jurídica, deberá presentar representación legal, RUT y estatutos. Contacto. WhatsApp 310-410-7226. Correo. exitomasoro@gmail.com. Información adicional. Crédito hipotecario a constructoras. En venta con pacto de retroventa. Hasta el 70% del valor. Clientes. Personas naturales y jurídicas. Préstamos a constructores e inversionistas para sus proyectos. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Ámbito de aplicación. Se establecen normas generales y criterios para que el Gobierno regule un sistema especializado de financiación de vivienda individual a largo plazo, ligado al índice de precios al consumidor, IPC, y se fijan condiciones especiales para la vivienda de interés social, tanto urbana como rural. También podrán participar en este esquema entidades del sector solidario, como cooperativas, fondos de empleados y el Fondo Nacional del Ahorro, siempre que no capitalicen intereses ni penalicen prepagos. Artículo 2. Objetivos y criterios. La ley define como propósitos fundamentales proteger el patrimonio familiar representado en vivienda, fomentar el ahorro, generar confianza en los instrumentos financieros y proteger a los usuarios de créditos. Asimismo, busca desarrollar mecanismos eficientes de financiación a largo plazo, evaluar la capacidad de pago del deudor, garantizar acceso equitativo y transparente, promover viviendas asequibles y priorizar zonas afectadas por desastres o terrorismo. Artículo 3. Unidad de valor real, VR. La VR es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo del peso con base en el IPC certificado por el DAñe. Se utiliza como referencia para créditos y bonos hipotecarios. Si la metodología de cálculo llegara a modificarse, los contratos ya existentes no se verán afectados. La transición entre la antigua UPAC y la VR fue regulada para garantizar seguridad jurídica a los deudores. Artículo 4. Participantes del sistema. Entre los principales actores se incluyen el Consejo Superior de Vivienda, los establecimientos de crédito, los ahorradores, constructores, fiduciarias y fondos hipotecarios, entre otros. Artículo 5. Transformación de las corporaciones de ahorro y vivienda. Estas corporaciones deben transformarse en bancos comerciales en un plazo máximo de 36 meses, y sus accionistas bancarios tienen 5 años para desinvertir. Esto implicó una reestructuración del sistema financiero, consolidando entidades más sólidas y reguladas. Artículo 6. Consejo Superior de Vivienda. Se crea este organismo asesor, presidido por el Ministro de Desarrollo Económico, e integrado por varios ministros, superintendentes, representantes de constructores, de usuarios y otros actores clave. Artículo 7. Funciones del Consejo. Sus funciones principales son asesorar en la formulación de políticas de vivienda, evaluar costos, divulgar estadísticas, recomendar medidas al Banco de la República, presentar informes al Congreso y emitir recomendaciones para el desarrollo del sistema. Capítulo 2. Recursos para la financiación. Artículo 8. Recursos y estímulos. El Gobierno podrá reglamentar nuevas operaciones de financiación en VR y establecer incentivos para canalizar ahorro hacia la vivienda. Artículo 9. Bonos hipotecarios. Se autoriza a los establecimientos financieros a emitir bonos en VR con el fin exclusivo de respaldar créditos de vivienda. También se puede delegar el pago mediante cesión de cartera hipotecaria con autorización de la Superintendencia. Capítulo 5. Régimen de créditos a largo plazo. Artículo 17. Condiciones generales. Los créditos deben otorgarse en VR, con tasa fija expresada como tasa efectiva anual, sin capitalización de intereses. El plazo mínimo es de 5 años y el máximo de 30 años desde 2021. Los créditos deben estar garantizados con hipoteca, ser prepagables sin penalidad y mantener límites de cuota de acuerdo con los ingresos del deudor. Esta cláusula favorece la transparencia, la estabilidad en las cuotas y la responsabilidad financiera. Artículo 19. Intereses de mora. No se presumen. Si se pactan, no pueden exceder 5 veces la tasa remuneratoria y solo se aplican sobre cuotas vencidas. Artículo 23.
Gastos notariales y de registro. Estos costos se reducen al 70% de la tarifa ordinaria cuando se constituye o modifica una hipoteca para vivienda. Artículo 28. Obligación de financiar vivienda de interés social. Durante 5 años, las entidades financieras deben destinar al menos el 25% del incremento de su cartera de vivienda a créditos de interés social. Si lo cumplen a través de inversión en bonos titularizados, también es válido. Artículo 29. Subsidios para vivienda de interés social. Se asignan 150.000 millones de pesos anuales en VR durante 5 años. El 20% debe destinarse al sector rural y al menos un 1% de los proyectos debe incluir viviendas adaptadas para población con discapacidad. Artículo 31. Gastos reducidos para vivienda de interés social no subsidiable. En este caso, los costos de notaría y registro se reducen al 40%, y si es subsidiable, solo al 10%. Además, se permite incluir en la financiación los gastos de escrituración y otros actos legales. Capítulo 6. Mecanismos de solución y transición. Artículo 35. Cláusulas arbitrales. El pacto arbitral fue declarado inexequible, por lo cual no es aplicable. Artículo 39. Adecuación de documentos. Las entidades tenían 180 días para adaptar sus contratos antiguos a la nueva ley. También se facilitó la subrogación o actualización de titulares de créditos existentes antes de 1999. Artículos 42 y 49. Fondo de reserva y coberturas. Se creó un fondo administrado por el Banco de la República para estabilizar la cartera hipotecaria y ofrecer coberturas frente a los diferenciales entre tasas de interés e inflación. Artículo 52. Registro en centrales de riesgo. Al reestructurar un crédito, luego de pagar 3 cuotas puntuales, el deudor puede exigir la eliminación de su nombre de las centrales de riesgo. Este beneficio también aplica para créditos con condición de pago desde 1997. Artículo 53. Fomento a la competencia. El Gobierno puede fomentar la competencia entre los proveedores de seguros vinculados a créditos hipotecarios. Artículo 54. Comisión de seguimiento. El Congreso crea una comisión para supervisar la implementación de la ley y su reglamentación financiera. Conclusión final. La Ley 546 de 1999 representó un hito en la política de vivienda en Colombia porque estableció un sistema de financiación sostenible y equitativo, basado en la VR, que protege tanto al deudor como al acreedor. Fomentó la inclusión financiera, introdujo subsidios, facilitó el acceso a los sectores más vulnerables y planteó reformas estructurales como la creación del Consejo Superior de Vivienda y del Fondo de Cobertura. Además, garantizó protección al usuario mediante la reducción de costos, la posibilidad de prepago sin penalidad y la regulación clara de los intereses de mora. Si lo deseas, puedes darle me gusta y suscribirte, para nuestro próximo podcast entregarte información fundamental en análisis de artículos específico, en jurisprudencia relevante o más normativas actuales.
Patrocinado por Ingeniería en Desarrollo Norte SAS, una empresa que ofrece créditos hipotecarios a nivel nacional. Nuestros montos de crédito van desde 8 millones de pesos en adelante. Detalles del crédito. Porcentaje del valor comercial entre el 30% y el 45%. Tasa de interés del 1% al 2%, según el riesgo. Plazo de 1 a 180 meses, máximo 15 años. Requisitos. Certificado de tradición, no mayor a 30 días. Último impuesto predial paz y salvo. Cédula de ciudadanía por ambos costados. Teléfono del beneficiario. Extractos bancarios de los últimos 3 meses. Avalúo. Estudio de títulos. Proceso. Si es persona jurídica, deberá presentar representación legal, RUT y estatutos. Contacto. WhatsApp 310-410-7226. Correo. exitomasoro@gmail.com. Información adicional. Crédito hipotecario a constructoras. En venta compacto de retroventa. Hasta el 70% del valor. Clientes. Personas naturales y jurídicas. Préstamos a constructores e inversionistas para sus proyectos. Solicitud de crédito para constructores en Colombia. Un paso a paso detallado. En Colombia, los constructores cuentan con una herramienta financiera clave para desarrollar sus proyectos inmobiliarios, el crédito constructor. Este producto está diseñado de manera específica para financiar obras nuevas, desde la construcción de vivienda, oficinas o locales, hasta proyectos de urbanización y desarrollos más amplios. A diferencia de un crédito tradicional, el crédito constructor está pensado para acompañar todo el ciclo del proyecto y garantizar que los recursos se usen de manera eficiente en la ejecución de la obra. Requisitos comunes para solicitar un crédito constructor. Uno de los puntos fundamentales es la documentación que debe presentarse al banco o entidad financiera. En el aspecto legal, se solicita la escritura de propiedad del terreno donde se ejecutará el proyecto, el certificado de tradición y libertad expedido con una vigencia no mayor a 60 días, así como el certificado de Cámara de Comercio que acredite la constitución de la empresa y la representación legal vigente. En la parte financiera, se deben aportar los estados financieros actualizados del solicitante, los extractos bancarios que demuestren la liquidez de la empresa, la declaración de renta de los últimos periodos, un certificado de ingresos que respalde las fuentes de recursos. De manera clave, el presupuesto detallado del proyecto que muestre el cierre financiero y la viabilidad económica. Estos requisitos buscan garantizar que el solicitante tiene la capacidad legal y financiera de llevar a cabo la obra y que el banco cuenta con la información necesaria para analizar riesgos. Pasos para solicitar un crédito constructor. El proceso para acceder al crédito consta de varias etapas. El primer paso es evaluar las opciones disponibles. No todos los bancos ofrecen las mismas condiciones, y por eso es recomendable comparar diferentes entidades como Confiar, BBVA, Bancolombia o Banco Caja Social. Algunas instituciones se especializan en proyectos de vivienda de interés social, mientras que otras ofrecen mejores condiciones para proyectos de alto valor. Una vez seleccionada la entidad más conveniente, el segundo paso es preparar la documentación exigida. Aquí la clave es presentar información completa, clara y actualizada, ya que cualquier error o falta de datos puede retrasar la aprobación. El tercer paso consiste en contactar a un gerente especializado en créditos constructores. Estas figuras actúan como asesores y acompañan al solicitante en la revisión de documentos, estructuración del crédito y preparación de la solicitud. Su papel es fundamental porque conocen los criterios internos de aprobación y pueden orientar al constructor para que el proyecto cumpla con las exigencias del banco. El cuarto paso es diligenciar la solicitud formal de crédito, adjuntando todos los documentos legales y financieros. Luego, la entidad procede con el análisis, que incluye la revisión de la capacidad financiera del solicitante, la factibilidad técnica del proyecto y la viabilidad de la venta de las unidades proyectadas. El quinto paso es esperar la aprobación. En esta fase, el banco verifica la documentación, realiza estudios de mercado y analiza los riesgos. Dependiendo de la complejidad del proyecto, el estudio puede tardar entre semanas y meses. Finalmente, si la solicitud es aprobada, se llega al sexto paso, el desembolso del crédito. A diferencia de otros préstamos,
Este desembolso suele hacerse de manera gradual, en la medida en que la obra avanza y se cumplen hitos de construcción. Esto garantiza que los recursos se utilicen directamente en el desarrollo del proyecto. Características y beneficios de los créditos constructores. Entre las principales características de este tipo de crédito está el monto financiable, que suele llegar hasta el 70% del valor total del proyecto o de los costos financiables. El constructor debe aportar el 30% restante como capital propio, lo que se conoce como la cuota de participación. Esta condición asegura que el constructor también tenga un compromiso económico en el proyecto. El plazo del crédito es variable. Puede durar desde el inicio de la obra hasta 6 meses después de la finalización del proyecto, lo cual permite cubrir imprevistos o retrasos en la venta de las unidades. La tasa de interés no es fija, sino que varía según la entidad y las condiciones de mercado. Las garantías exigidas suelen ser hipotecarias. Lo más común es constituir una hipoteca abierta y sin límite de cuantía sobre el lote o terreno donde se realizará la construcción. Esta garantía le da seguridad al banco en caso de incumplimiento. Párrafo adicional agregado. Un aspecto que muchos constructores pasan por alto es la importancia de contar con un plan de venta sólido antes de solicitar el crédito. Los bancos suelen analizar no solo la capacidad financiera del solicitante, sino también la demanda del proyecto en el mercado. Presentar estudios de mercado, reservas iniciales de clientes o preventas puede marcar la diferencia en la aprobación del crédito, pues le da confianza a la entidad financiera de que el proyecto tendrá un flujo de caja estable y de que los recursos invertidos podrán recuperarse en los plazos previstos. Ejemplo práctico de un crédito constructor. Imaginemos un proyecto de vivienda en Bogotá con un costo total de 20.000 millones de pesos. El constructor aporta 6.000 millones como capital propio, y solicita un crédito por 14.000 millones. El banco desembolsa el crédito por etapas, primero un porcentaje para iniciar las obras preliminares, luego un segundo desembolso una vez esté la estructura levantada, y finalmente un tercer desembolso cuando la obra alcance un nivel avanzado. Este esquema permite que el banco controle el avance del proyecto y que los recursos se apliquen de forma ordenada. Entidades financieras que ofrecen créditos constructores en Colombia. Cada entidad maneja condiciones distintas. Confiar financia hasta el 70% del valor del proyecto, especialmente en proyectos de vivienda. BBVA ofrece créditos constructores profesionales con asesoría personalizada y financiamiento hasta el 55% de las ventas proyectadas. Bancolombia cuenta con productos preoperativos para constructores, con estudios de crédito gratuitos y acompañamiento técnico. Banco Caja Social otorga créditos con financiación hasta el 70% de los costos financiables, lo que lo convierte en una opción atractiva para proyectos medianos. Además de estas entidades, existen líneas de crédito especiales promovidas por el Gobierno Nacional y por el Fondo Nacional del Ahorro, que buscan incentivar la construcción de vivienda de interés social y prioritario. Estos programas ofrecen condiciones más blandas en términos de tasas de interés y plazos de pago, con el fin de apoyar el desarrollo habitacional en el país. Conclusión. El crédito constructor es una herramienta esencial para los desarrolladores inmobiliarios en Colombia. Más que un simple préstamo, se trata de un mecanismo de financiación que acompaña todo el ciclo del proyecto, desde la compra del lote hasta la entrega final de las viviendas u oficinas. Cumplir con los requisitos, preparar una buena estructuración financiera y elegir la entidad adecuada son factores que determinan el éxito de la solicitud. Con esta herramienta, los constructores pueden convertir en realidad proyectos que impulsan la economía, generan empleo y contribuyen al crecimiento urbano del país.
Patrocinado por Ingeniería en Desarrollo Norte SAS, una empresa que ofrece créditos hipotecarios a nivel nacional. Nuestros montos de crédito van desde 8 millones de pesos en adelante. Detalles del crédito. Porcentaje del valor comercial entre el 30% y el 45%. Tasa de interés del 1% al 2%, según el riesgo. Plazo de 1 a 180 meses, máximo 15 años. Requisitos. Certificado de tradición, no mayor a 30 días. Último impuesto predial paz y salvo. Cédula de ciudadanía por ambos costados. Teléfono del beneficiario. Extractos bancarios de los últimos 3 meses. Avalúo. Estudio de títulos. Proceso. Si es persona jurídica, deberá presentar representación legal, RUT y estatutos. Contacto. WhatsApp 310-410-7226. Correo. exitomasoro@gmail.com. Información adicional. Crédito hipotecario a constructoras. En venta compacto de retroventa. Hasta el 70% del valor. Clientes. Personas naturales y jurídicas. Préstamos a constructores e inversionistas para sus proyectos. Honorarios de abogados en Colombia para estudio de títulos en hipotecas. En Colombia, cuando una persona jurídica busca acceder a un crédito hipotecario, debe cumplir una serie de pasos legales y técnicos que garantizan la seguridad de la operación. Uno de los más relevantes es el estudio de títulos del inmueble, un proceso que consiste en la revisión exhaustiva de la tradición y los antecedentes jurídicos de la propiedad. Este estudio no solo es un requisito que exigen las entidades financieras, sino también una medida de protección para todas las partes involucradas. La función del abogado en este proceso es garantizar que la propiedad esté libre de vicios jurídicos, deudas ocultas, pleitos legales o restricciones urbanísticas que puedan poner en riesgo la hipoteca. Gracias a este análisis, se confirma que el inmueble realmente pertenece al titular, que puede ser objeto de garantía y que cumple con los requisitos establecidos por la ley. Ahora bien, como se trata de un servicio especializado, los honorarios de los abogados para realizar este estudio varían considerablemente. Los factores que determinan el precio incluyen la complejidad del caso, la trayectoria del abogado y, en ocasiones, la capacidad económica del cliente. Factores que influyen en los honorarios. Los principales elementos que inciden en el costo del servicio son los siguientes. Complejidad del caso. El estudio de títulos no siempre es igual. En algunos casos, puede tratarse de un inmueble sencillo con una sola escritura, una tradición clara y sin mayores antecedentes. Pero en otros, el análisis puede volverse complejo, al incluir varios folios de matrícula inmobiliaria, escrituras acumuladas, cancelaciones de hipotecas, levantamiento de embargos, procesos de sucesión, declaratorias de pertenencia, subdivisiones o fusiones de predios, afectaciones a vivienda familiar, patrimonio de familia y servidumbres de uso público o privado. Cada una de estas situaciones aumenta el nivel de detalle que debe abordar el abogado y, en consecuencia, incrementa los honorarios. Prestigio y experiencia del abogado. Los abogados especializados en derecho inmobiliario e hipotecario, con amplia trayectoria y reconocimiento, suelen cobrar tarifas más altas. La razón es que su experiencia les permite identificar riesgos que un abogado inexperto podría pasar por alto. Un error en este análisis puede significar que el cliente adquiera un inmueble con problemas legales ocultos, lo que podría derivar en la pérdida de la inversión o en largos litigios judiciales. Por eso, muchas veces pagar más por un abogado experimentado es una garantía de seguridad. Capacidad económica del cliente. Aunque este factor no debería ser determinante, en la práctica también influye. No es lo mismo asesorar a una gran empresa constructora o a una entidad financiera que a una persona natural o a una pequeña empresa. En algunos casos, el abogado puede ajustar sus honorarios a la capacidad de pago del cliente, buscando un equilibrio entre la calidad del servicio y la realidad económica de quien lo contrata. Tarifas orientativas. El Consejo Nacional de Colegios de Abogados, CONALBOS, ha publicado tarifas de referencia que permiten tener un punto de partida. Por ejemplo, una consulta oral equivale al 50% de un salario mínimo, es decir, $711.500 en 2025. Una consulta escrita equivale a un salario mínimo completo,
$1.423.000 en 2025. Procesos ejecutivos singulares también tienen como referencia un salario mínimo. No obstante, el estudio de títulos hipotecarios se considera un servicio jurídico altamente especializado, y por lo tanto sus costos suelen superar estas tarifas de consulta general. Estimación de honorarios para estudio de títulos. De acuerdo con la práctica jurídica, el rango de honorarios para un estudio de títulos oscila entre 1 y 5 salarios mínimos legales vigentes, es decir, entre $1.423.000 y $7.115.000 aproximadamente en 2025. Sin embargo, este rango aplica principalmente para estudios simples o moderados. En proyectos de gran magnitud, como urbanizaciones, centros comerciales, edificios multifamiliares o lotes con subdivisiones múltiples, los honorarios pueden ser mucho más altos. Esto se debe a que el estudio de títulos puede involucrar decenas de folios de matrícula inmobiliaria, revisar licencias de construcción y urbanismo, permisos ambientales, escrituras de tradición del terreno original y de cada subdivisión, entre otros. En esos escenarios, el trabajo del abogado se asemeja más a una auditoría jurídica de gran escala, que puede tomar semanas o incluso meses. La importancia de un contrato claro. Un aspecto fundamental para evitar conflictos entre cliente y abogado es el contrato de prestación de servicios. Este documento debe establecer el alcance del estudio de títulos, el monto de los honorarios, la forma y plazos de pago, si el abogado entregará un informe escrito, las responsabilidades y obligaciones de ambas partes. En algunos casos, los honorarios se pactan de manera global, en otros, se hace un esquema por etapas, donde el cliente paga a medida que avanza el estudio. En cualquier escenario, lo esencial es que las condiciones queden claras por escrito, evitando posibles malentendidos o discusiones posteriores. Consejos prácticos para clientes. Al momento de contratar un abogado para el estudio de títulos, es recomendable seguir estas pautas. Consultar con varios profesionales antes de elegir. Comparar no solo precios, sino también experiencia y calidad del servicio. Confirmar que el abogado tenga conocimientos en derecho inmobiliario e hipotecario. Solicitar siempre un informe escrito que detalle los hallazgos, riesgos y conclusiones. Evitar contratar únicamente por precio bajo, ya que un estudio incompleto puede generar graves pérdidas. Valor agregado del estudio de títulos. El estudio de títulos no debe verse como un gasto, sino como una inversión. Gracias a este análisis, se pueden detectar problemas ocultos, como hipotecas no canceladas, embargos vigentes, litigios de propiedad o incumplimientos urbanísticos. Detectar estos riesgos a tiempo puede evitar que el cliente pierda millones de pesos en una compra insegura. Además, un estudio de títulos bien realizado sirve como herramienta de negociación. Si el abogado encuentra inconsistencias o riesgos, el comprador puede exigir correcciones, garantías adicionales o incluso una reducción en el precio del inmueble. Ejemplo práctico. Imaginemos que una empresa desea hipotecar un inmueble valorado en $5.000 millones para acceder a un crédito. Durante el estudio de títulos, el abogado encuentra que el terreno estuvo sujeto a un proceso de sucesión mal liquidado y que existe una servidumbre de paso no registrada en la escritura. Estos hallazgos permiten detener la operación, corregir los errores y renegociar condiciones. Si no se hubiera realizado el estudio, la empresa podría haber perdido la garantía del crédito e incluso enfrentado demandas posteriores. Conclusión. En resumen, los honorarios de un abogado para el estudio de títulos en Colombia varían de acuerdo con la complejidad del caso, la experiencia del profesional y la capacidad de pago del cliente. El estudio de títulos es, en esencia, la columna vertebral de cualquier operación hipotecaria, pues garantiza que el inmueble es apto para ser dado en garantía. Un contrato claro, un informe detallado y un abogado especializado son elementos indispensables para que la operación se realice de manera segura, transparente y sin sorpresas futuras.
Patrocinado por Ingeniería en Desarrollo Norte SAS, una empresa que ofrece créditos hipotecarios a nivel nacional. Nuestros montos de crédito van desde 8 millones de pesos en adelante. Detalles del crédito. Porcentaje del valor comercial entre el 30% y el 45%. Tasa de interés del 1% al 2%, según el riesgo. Plazo de 1 a 180 meses, máximo 15 años. Requisitos. Certificado de tradición, no mayor a 30 días. Último impuesto predial paz y salvo. Cédula de ciudadanía por ambos costados. Teléfono del beneficiario. Extractos bancarios de los últimos 3 meses. Avalúo. Estudio de títulos. Proceso. Si es persona jurídica, deberá presentar representación legal, RUT y estatutos. Contacto. WhatsApp 310-410-7226. Correo. exitomasoro@gmail.com. Información adicional. Crédito hipotecario a constructoras. En venta compacto de retroventa. Hasta el 70% del valor. Clientes. Personas naturales y jurídicas. Préstamos a constructores e inversionistas para sus proyectos. Tarifas orientativas para Ingeniería en Desarrollo Norte SAS. En el sector de la ingeniería en Colombia, definir tarifas claras y competitivas no solo es una práctica administrativa, sino también una estrategia de posicionamiento en el mercado. Para una empresa como Ingeniería en Desarrollo Norte SAS, la fijación de precios debe reflejar la calidad del servicio, el nivel de especialización, el compromiso con los clientes y, al mismo tiempo, debe ser sostenible y coherente con los costos internos de la compañía. La transparencia en las tarifas genera confianza, fortalece la reputación corporativa y facilita la negociación con clientes de diferentes sectores, desde pequeños constructores hasta grandes desarrolladores inmobiliarios. Tarifas por hora. En proyectos que requieren flexibilidad o asesorías puntuales, es común utilizar un esquema por hora. Ingeniero Junior. $50,000. $100,000 COP/hora. Ingeniero Senior. $150,000. $300,000 COP/hora. Especialista. $250,000. $500,000 COP/hora. Estas tarifas responden a la experiencia del profesional y a la capacidad de generar soluciones rápidas y eficaces. Por ejemplo, un ingeniero junior suele encargarse de tareas operativas y de apoyo, mientras que un especialista puede liderar fases críticas de diseño, planeación estructural o consultorías específicas, donde cada decisión impacta de manera directa en los costos y tiempos del proyecto. Tarifas por proyecto. Cuando el cliente busca certidumbre sobre el costo total, se recomienda establecer precios cerrados por proyecto. Proyectos pequeños, /inversa $5,000,000, /inversa $20,000,000 COP, duración menor a 1 mes. Proyectos medianos, /inversa $20,000,000, /inversa $100,000,000 COP, duración de 1 a 6 meses. Proyectos grandes, /inversa $100,000,000, /inversa $500,000,000 COP, duración superior a 6 meses. Este modelo es útil para planear presupuestos y permite a Ingeniería en Desarrollo Norte SAS comprometer recursos desde el inicio. En proyectos grandes, además del equipo de ingenieros, suelen intervenir arquitectos, topógrafos, consultores ambientales y asesores financieros, lo que eleva la complejidad y exige un esquema de tarifas acorde con la magnitud de la obra. Tarifas de avalúo para predios de alto valor. El avalúo de predios constituye una herramienta clave en decisiones de inversión y financiamiento. Para propiedades de más de /inversa $20,000,000,000 COP, los costos son naturalmente más elevados, dado que se requiere un análisis exhaustivo que combine aspectos técnicos, legales, urbanísticos y de mercado. Los métodos más comunes de cobro son: porcentaje del valor del predio, alrededor del 1%, ajustable según la dificultad del avalúo. Tarifa fija, desde /inversa $1,423,000 COP, un salario mínimo mensual en 2025, o más,
dependiendo de la ubicación y las condiciones del predio. Por área del predio, un método práctico en terrenos extensos o con características especiales. En la práctica, un avalúo de un predio superior a los barra inversa $20,000,000,000 COP puede costar entre barra inversa $200,000,000,000 y barra inversa $500,000,000,000 COP. Aunque estas cifras parecen altas, garantizan un estudio completo que protege tanto a inversionistas como a entidades financieras, evitando sobrevaloraciones o errores que podrían impactar de forma crítica en la viabilidad de un negocio. Factores clave en la definición de tarifas. Para establecer precios que sean justos y competitivos, deben evaluarse los siguientes aspectos. Complejidad del proyecto. Proyectos de infraestructura, vivienda masiva o desarrollos comerciales requieren análisis adicionales frente a proyectos pequeños. Tamaño del proyecto. Entre más grande, mayor será la necesidad de personal, tecnología y coordinación interdisciplinaria. Experiencia profesional. Los ingenieros o especialistas con trayectoria pueden justificar tarifas más altas por el valor agregado de su conocimiento. Contexto del mercado. Las tarifas deben ser competitivas frente a otras firmas, sin comprometer la calidad ni la sostenibilidad del negocio. La correcta fijación de precios no solo impacta en la rentabilidad de la empresa, sino también en la percepción del cliente sobre la seriedad y profesionalismo de la compañía. Precio de un asesor comercial en procesos hipotecarios en Colombia. Más allá del trabajo técnico de ingeniería y avalúos, el acompañamiento de un asesor comercial especializado en hipotecas es determinante para garantizar que los procesos financieros se desarrollen sin contratiempos. Este profesional cumple la función de articular a todas las partes involucradas: abogados, evaluadores, analistas financieros e inversionistas. Su gestión evita errores, agiliza trámites y aporta seguridad a quienes buscan créditos hipotecarios o financiamientos asociados a bienes inmuebles. Factores que influyen en el precio del asesor comercial. Complejidad del caso. Mientras más actores, documentos y gestiones, mayor será el costo del servicio. Experiencia y reputación. Asesores con historial comprobado en el sector cobran más por la confianza que inspiran. Tiempo y dedicación. Los procesos hipotecarios extensos demandan más horas de trabajo, lo que incrementa el valor de la asesoría. Tarifas orientativas de asesoría comercial hipotecaria. Tarifa por hora, barra inversa $100,000, barra inversa $500,000 COP barra diagonal hora. Tarifa fija, barra inversa $500,000,000, barra inversa $20,000,000 COP. Según el alcance del proyecto y la carga documental. Servicios incluidos. El rol del asesor comercial en hipotecas suele abarcar ubicación y recomendación de partes, selección de abogados de confianza, evaluadores acreditados y analistas financieros competentes, revisión documental, verificación de escrituras, certificados de tradición, estados financieros y títulos de propiedad, acompañamiento estratégico, recomendaciones prácticas para reducir riesgos, optimizar tiempos y garantizar transparencia en la negociación. Importancia de un contrato claro. Al igual que en los proyectos de ingeniería, en la asesoría comercial hipotecaria es vital suscribir un contrato donde se definan los honorarios, las formas de pago, los tiempos de entrega y las obligaciones de cada parte. Esta formalidad genera confianza, delimita responsabilidades y evita conflictos futuros. Consejo final. Lo más recomendable, tanto en servicios de ingeniería como en asesoría hipotecaria, es solicitar cotizaciones a varios profesionales, contrastar experiencias y analizar la reputación de quienes participan en el proceso. Al final, elegir un equipo idóneo no solo garantiza el éxito técnico y legal del proyecto, sino que también protege el patrimonio del cliente. Conclusión. Las tarifas de ingeniería en desarrollo Norte SAS y de los asesores comerciales hipotecarios en Colombia deben entenderse como una inversión en seguridad y calidad. Un servicio profesional y bien estructurado respalda la confianza de clientes e inversionistas, garantiza el cumplimiento normativo y asegura que cada proyecto se ejecute sobre bases sólidas. La competitividad de las tarifas, acompañada de un enfoque en excelencia, se convierte en un factor diferenciador que posiciona a la empresa y a sus aliados como actores confiables y estratégicos en el mercado inmobiliario y financiero del país.
Recomendados para asesoría completa en el tema. Miguel Rodríguez Bernal. Contacto: 312-496-728. Entorno legal: Iván Darío Medina Peláez. Contacto: 312-738-0165. Este podcast es grabado con datos públicos y privados. Fue posible gracias al equipo de publicaciones periódicas culturales Viva, integrado por Beatriz Mortales de Velázquez y David Díaz Programador. Si lo deseas, puedes darle me gusta y suscribirte, para nuestro próximo podcast entregarte información fundamental en análisis de artículos específico, en jurisprudencia relevante o más normativas actuales.